¿La falta de amigos es algo que debería preocuparme? La soledad como espejo de la condición humana. La soledad no es una enemiga. Es una maestra silenciosa, paciente y sabia. En el momento en que el ruido del mundo se apaga, lo único que queda es lo que verdaderamente eres. Por eso incomoda, porque revela, porque no puedes huir de ti mismo. Para los estoicos, la soledad nunca fue un castigo, sino una oportunidad. Una oportunidad para mirar hacia adentro, para poner orden, para recordar que el mayor diálogo siempre ha sido el que mantienes contigo. La sociedad moderna ha etiquetado la soledad como fracaso, como ausencia, como señal de que algo no va bien. Pero el sabio antiguo sabía que estar solo no es lo mismo que estar vacío. Estar solo es volver a casa. Estar solo es tener el valor de sentarte contigo, sin máscaras, sin distracciones, sin necesidad de aprobación externa. Marco Aurelio escribió para sí mismo. Séneca reflexionaba en cartas que tal vez nunca serían respondidas. Epicteto enseñaba que nada de lo externo tiene poder sobre ti si tú no se lo entregas. Todos ellos entendieron que el mayor acompañamiento surge cuando tu mente y tu alma caminan en la misma dirección. La soledad, entonces, no es una carencia, es un lugar sagrado, una oportunidad para recordar que tu existencia no depende de cuántas personas te rodean, sino de cuán profundamente estás conectado contigo. Cuando aprendes a estar contigo sin huir, todo cambia. Ya no buscas que otros llenen tus vacíos, ya no suplicas atención, ya no mendigas cariño, te vuelves dueño de tu energía, guardián de tu paz y testigo de tu propia transformación. Desde ahí, desde ese silencio habitado, todo lo demás puede florecer. Incluso la amistad, porque quien ha hecho de su soledad un templo, jamás se conformará con relaciones que parezcan ruido. Solo elegirá aquello que honre su calma, su claridad y su verdad. Y eso es poder. Nunca serían respondidas. Epicteto enseñaba que nada de lo externo tiene poder sobre ti si tú no se lo entregas. Todos ellos entendieron que el mayor acompañamiento surge cuando tu mente y tu alma caminan en la misma dirección. La soledad, entonces, no es una carencia, es un lugar sagrado, una oportunidad para recordar que tu existencia no depende de cuántas personas te rodean, sino de cuán profundamente estás conectado contigo. Cuando aprendes a estar contigo sin huir, todo cambia. Ya no buscas que otros llenen tus vacíos, ya no suplicas atención, ya no mendigas cariño, te vuelves dueño de tu energía, guardián de tu paz y testigo de tu propia transformación. Desde ahí, desde ese silencio habitado, todo lo demás puede florecer. Incluso la amistad, porque quien ha hecho de su soledad un templo, jamás se conformará con relaciones que parezcan ruido. Solo elegirá aquello que honre su calma, su claridad y su verdad. Y eso es poder. Aceptar la realidad sin dramatizar. Reconocer el presente sin resistencias. Hay una fuerza inmensa en aceptar lo que es. No con resignación, sino con serenidad. Aceptar no es rendirse, es dejar de pelear con lo inevitable. El estoico no se queja, no se lamenta, no dramatiza. Observa los hechos con claridad y se pregunta, ¿qué puedo hacer con esto? Porque todo cambia cuando dejas de malgastar energía en desear que las cosas sean distintas y decides enfrentarlas tal como son. Vivir en un mundo que constantemente te dice que deberías tener más amigos, más vida social, más validación externa, puede hacerte creer que algo está mal contigo si no cumples ese estándar. Pero la verdad es otra. No hay una medida fija para lo que significa estar bien. Hay quienes se rodean de multitudes y se sienten más solos que nunca. Y hay quienes caminan en silencio y llevan dentro una calma que lo transforma todo. Aceptar tu realidad sin dramatizar es mirar a tu alrededor y ver con lucidez lo que hay. Tal vez una ausencia, tal vez un ciclo que se cierra, tal vez una etapa que invita al recogimiento. Nada de eso es malo, es simplemente parte del proceso. El sabio entiende que la vida no es un guión que se debe seguir al pie de la letra, sino un río que se adapta, que fluye, que se transforma. La resistencia crea sufrimiento. El apego a lo que fue o a lo que debería ser genera ansiedad. Pero cuando te sientas y respiras profundamente con lo que es, algo se libera. La mente deja de luchar, el corazón deja de agitarse y aparece una paz que no depende de las circunstancias, sino de tu capacidad para abrazarlas. Este es uno de los pilares del estoicismo. No pretender que el mundo cambie por ti, sino cambiar tú
para habitar el mundo con mayor sabiduría. No hay que temer a lo que es. Hay que observarlo, honrarlo y construir desde ahí. Sin adornos, sin drama, solo con verdad. Diferenciar lo que puedes controlar. Tu actitud es tu única responsabilidad. La vida está hecha de elementos que escapan a tu dominio. El clima, las decisiones de los demás, el pasado, las reacciones ajenas, los encuentros o las pérdidas. Nada de eso está realmente en tus manos. Sin embargo, hay una zona donde el poder es absoluto. Tu interior, tu forma de interpretar lo que ocurre, tu actitud frente a la adversidad, tus pensamientos, tus respuestas, tu modo de estar en el mundo. Los estoicos lo sabían bien. Epicteto lo repitió hasta el cansancio. No son los hechos los que te perturban, sino lo que tú piensas sobre ellos. En lugar de desgastarte tratando de cambiar lo que no depende de ti, dirige tu energía a lo único que puedes moldear. Tu mente, tu visión, tu tempo. ¿Te falta compañía? ¿Te has sentido excluido o ignorado? Puede que no controles las acciones de los demás, pero siempre puedes elegir cómo responder a eso. Puedes victimizarte o puedes fortalecerte. Puedes caer en la autocompasión o puedes preguntarte qué lección hay para ti en este momento. Esa elección es tuya, y es ahí donde reside tu libertad. La actitud no es una máscara, ni un mecanismo para fingir que todo está bien. Es una herramienta interior para sostenerte cuando todo afuera parece incierto. Es el escudo de quien sabe que, aunque el mundo no siempre sea justo, siempre queda la posibilidad de responder con integridad, de no traicionarte, de no abandonar tu centro. Cuando comprendes esto, dejas de luchar batallas inútiles. Ya no intentas convencer a todos, ni buscas aprobación en cada gesto. Te alineas con lo esencial, tu carácter, tus valores, tu capacidad de mantenerte firme cuando el viento sopla fuerte. No porque nada te afecte, sino porque has aprendido a mantenerte en pie. Y es en esa firmeza silenciosa donde empiezas a descubrir tu verdadera fuerza, una que no grita, que no exige, que no necesita multitudes para validarse, una que nace del poder de estar contigo mismo, en paz. La amistad desde la mirada estoica, el valor no está en la cantidad, sino en el sentido. Para el pensamiento estoico, la amistad no es una necesidad desesperada, ni un parche para la soledad, sino una expresión elevada del alma que ha encontrado equilibrio dentro de sí misma. No se busca compañía por miedo al silencio, sino por el placer de compartir el camino con alguien que honra los mismos principios. La amistad verdadera no se mide por la frecuencia de los mensajes, ni por la cantidad de personas en una reunión, sino por la profundidad del vínculo que se teje en la presencia sincera y sin máscaras. Séneca escribió que el sabio también necesita amigos, no porque se sienta incompleto, sino porque en la virtud compartida hay alegría. No se trata de llenar vacíos, sino de sumar sentido. No se trata de tener a muchos alrededor, sino de contar con alguien que, en el momento justo, te mira con verdad y te recuerda quién eres. La amistad estoica nace del respeto, la honestidad y la virtud. No se condiciona, no se mendiga, no se fuerza. Es un vínculo que fluye entre quienes se encuentran libres de exigencias, pero llenos de valor interior. Y ese valor es el que permite construir relaciones donde no hay posesión, sino libertad, donde no hay dependencia, sino crecimiento mutuo. Si hoy te sientes solo, no es señal de fracaso, es una oportunidad para redefinir qué tipo de vínculos deseas construir. Pregúntate, ¿qué clase de amigo eres tú? ¿Eres leal, presente, íntegro? La amistad que esperas del mundo empieza por lo que tú estás dispuesto a ofrecer. Recuerda que una sola conexión verdadera vale más que 100 encuentros superficiales. Y si aún no has encontrado esa presencia en otro, puedes empezar por cultivarla en ti. Porque cuando aprendes a ser tu mejor compañía, la vida te cruza con aquellos que vibran en la misma frecuencia. Y así, poco a poco, la soledad deja de doler y comienza a tener sentido. Cómo el sabio convive con la soledad. El silencio como territorio fértil. El sabio no huye del silencio. Lo abraza como parte de su naturaleza. No teme a los espacios vacíos ni a la ausencia de voces, porque ha aprendido a escuchar lo más importante, su propia alma. Para quien sigue el camino estoico, la soledad no es una maldición, sino un campo fértil donde florecen la reflexión, la claridad
y el autoconocimiento. En el bullicio del mundo moderno, muchos buscan compañía para evitar pensar, pero el sabio comprende que la mente necesita pausas, que el corazón requiere momentos de introspección y que la fortaleza no se forja en la distracción, sino en la quietud. En el silencio nacen las verdades más incómodas y al mismo tiempo las más liberadoras. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que debemos retirarnos dentro de nosotros mismos con frecuencia, que ese es el refugio más sólido frente a las tormentas externas. No se refería al aislamiento amargo, sino a la capacidad de estar a solas sin sentirnos vacíos, a la habilidad de cultivar un diálogo interno que nutre en vez de desgastar. El sabio encuentra en la soledad una maestra silenciosa. A través de ella, descubre qué pensamientos lo dominan, qué emociones lo frenan, qué creencias necesita soltar. La soledad lo obliga a enfrentarse con todo lo que suele evitar, y en ese encuentro se vuelve más libre, más auténtico, más profundo. Hay quienes llenan cada minuto de ruido para no mirar adentro, pero la sabiduría estoica invita a hacer lo contrario, detenerse, observar y permitir que el silencio revele lo esencial, porque en ese vacío aparente comienza a surgir una voz interna que no grita, pero guía, que no exige, pero muestra el camino. Aceptar la soledad como un terreno fértil es un acto de madurez. Es reconocer que no todo vínculo debe ser externo y que la relación más poderosa es la que tienes contigo mismo. Y cuando esa conexión se fortalece, estar solo deja de ser un problema y se convierte en un privilegio. Desidealizar el vínculo social. Cuando buscas compañía por miedo, no por elección. Muchas veces, el impulso de buscar compañía nace del temor, no del deseo auténtico de compartir. Temor al juicio, al vacío, a no encajar. Así, se forman relaciones que no nutren, sino que distraen. Vínculos que se construyen como muros contra la soledad, en lugar de puentes hacia la conexión genuina. El estoicismo invita a observar esta tendencia con lucidez, sin condena, pero con firmeza. Epicteto enseñaba que no debemos depender de lo externo para ser libres, y eso incluye la presencia de los demás. La compañía que se busca desde el miedo suele estar llena de máscaras, de esfuerzos por agradar, de silencios forzados que dicen más que las palabras. Cuando eliges a alguien solo para no estar solo, renuncias a tu propia autenticidad. En cambio, cuando la elección es consciente, libre de necesidad y presión, el vínculo se transforma. Ya no se trata de llenar un vacío, sino de compartir un camino. La calidad reemplaza a la cantidad. El silencio compartido se vuelve tan valioso como la conversación. Y la presencia del otro no aplasta, sino que expande. El sabio no rechaza a los demás, pero tampoco los idealiza. Sabe que cada relación tiene sus límites, que nadie puede cargar con nuestra felicidad, y que la verdadera paz no proviene de estar rodeado, sino de estar en paz con uno mismo. Por eso, no mendiga afecto ni se fuerza a pertenecer. Prefiere la soledad digna a la compañía que desgasta. Desidealizar el vínculo social es un acto de libertad. Es dejar de creer que necesitamos ser aprobados para tener valor. Es abandonar la fantasía de que alguien más llenará nuestros vacíos. Solo así puede nacer un encuentro real, sin expectativas, sin carencias ocultas, sin máscaras que distorsionen la verdad. Cuando te relaciones desde la elección y no desde el miedo, verás cómo cambia tu mundo interior. La ansiedad se disipa, la necesidad se transforma en gratitud y descubres que estar acompañado no es una meta, sino una consecuencia natural de estar bien contigo mismo. La calidad por encima de la cantidad. Pocos, pero verdaderos. La mente moderna ha sido educada para medir el valor en números. ¿Cuántos seguidores? ¿Cuántos contactos? ¿Cuántas invitaciones recibes el fin de semana? Pero el corazón, en su sabiduría, sabe distinguir lo verdadero entre la multitud. El estoicismo enseña que una sola amistad auténtica es infinitamente más valiosa que una red social repleta de vínculos superficiales. Séneca escribió: si tienes un amigo en quien confiar plenamente, te basta uno solo. No se trata de cerrar el mundo, sino de elegir con claridad. El sabio no busca la cantidad, busca la profundidad. Prefiere un silencio compartido con alguien que lo comprenda, que 1000 conversaciones vacías que solo llenan el tiempo, pero no el alma. La calidad nace de la verdad, de poder ser tú mismo sin temor, de no necesitar fingir interés ni medir palabras.
Una amistad valiosa es aquella que te confronta con honestidad, te acompaña sin imponerse y respeta tus procesos internos. No necesita demasiadas explicaciones, porque vibra en la misma frecuencia. En un mundo que valora la exhibición y el ruido, cultivar vínculos silenciosos y discretos puede parecer extraño, pero ahí, en esa calma sin adornos, habita la fuerza del lazo verdadero. Un amigo real no es el que siempre está, sino el que cuando está, transforma. No se define por el tiempo compartido, sino por la intensidad de lo compartido. El estoico no desprecia la amistad, la honra, pero no se entrega a cualquiera ni por cualquier motivo. Sabe que compartir el propio mundo interior es un acto sagrado y que abrir la puerta de su mente y corazón a alguien es una responsabilidad, no una necesidad. Tal vez no tengas muchos amigos, tal vez los puedas contar con los dedos de una mano, pero si son verdaderos, si puedes ser sin miedo frente a ellos, entonces tienes más de lo que muchos poseen. La cantidad llena la agenda, la calidad, el alma, y esa es la única medida que realmente importa. La gratitud como fundamento interno. Agradecer lo que tienes para dejar de sufrir por lo que falta. La mente inquieta suele enfocarse en la carencia. Mira hacia afuera y enumera lo que aún no ha logrado, lo que otros tienen, lo que cree que necesita para sentirse completo. Pero el sabio, en cambio, vuelve la mirada hacia adentro y cultiva la gratitud como una forma de fortaleza. El estoicismo nos recuerda que no es más rico quien más posee, sino quien menos necesita. Y muchas veces, lo que más necesitamos no es más compañía, sino una conciencia más profunda de lo que ya está presente. Agradecer no es una postura ingenua, es un acto de poder. Es reconocer que, aunque no todo esté resuelto, tienes herramientas internas para atravesar cualquier desafío. Es valorar cada pequeña cosa que da soporte a tu existencia, tu respiración, tu capacidad de razonar, tu libertad interior. Cuando practicas la gratitud, cambias el lente con el que observas la vida. El sabio no se lamenta por lo que no tiene. Observa su realidad con ecuanimidad y aprende a ver el regalo oculto incluso en la adversidad. Cuando agradeces, ya no buscas llenar vacíos con vínculos superficiales. Ya no necesitas que otros te completen, porque sabes que estás entero. Y desde esa plenitud, puedes compartir con autenticidad. La gratitud transforma la soledad en espacio sagrado. Deja de ser un castigo y se convierte en una oportunidad para reencontrarte contigo mismo. Cuando agradeces lo que ya hay, el corazón se abre. Y en ese estado de apertura, todo vínculo que llegue será una bendición, no una necesidad desesperada. No esperes a que todo esté perfecto para agradecer. Haz de la gratitud una práctica diaria. Agradece cada instante de claridad, cada lección que te ha hecho crecer, cada encuentro que te ha dejado una huella. Porque cuando eliges enfocarte en lo que sí tienes, desaparece la angustia por lo que falta. Y eso, para el estoico, es libertad. La comunicación como arte de presencia. Hablar desde el alma, no desde la necesidad. No todos los silencios son vacíos. Algunos están llenos de significado, y no todas las palabras construyen puentes. Algunas levantan muros. La mirada estoica sobre la comunicación nos invita a revisar desde dónde hablamos. ¿Hablamos para ser escuchados o para llenar un vacío interior? ¿Queremos conectar o simplemente distraernos del ruido mental? El sabio sabe que no se trata de hablar más, sino de hablar con intención. La verdadera comunicación no nace del deseo de ser aprobado, sino de la autenticidad. Cuando estás presente en ti mismo, cada palabra que surge tiene un peso distinto. No necesitas adornarla con exageraciones ni buscar convencer. Solo dejas que la verdad interna se exprese con claridad. Y esa verdad, cuando es sincera, llega hondo, sin necesidad de gritar. El estoico aprende a escuchar antes de hablar. Comprende que el silencio no es una debilidad, sino una herramienta poderosa para observar, sentir y discernir el momento adecuado. Hablar desde el alma significa estar conectado con lo que vives, sin dramatizarlo ni disimularlo. Es compartir lo esencial, sin adornos ni defensas. Es permitir que el otro te vea sin máscaras. Cuando comunicas desde la necesidad, esperas algo a cambio: aprobación, afecto, reconocimiento. Pero cuando hablas desde la presencia, no hay expectativas, solo hay verdad ofrecida con humildad. En ese espacio,
Los vínculos florecen de forma más sana. No se alimentan de la carencia, sino de la integridad. El arte de la comunicación estoica no se basa en convencer, sino en compartir. No busca impresionar, sino conectar. Y para que eso suceda, es necesario habitarte por completo. Solo cuando estás en casa dentro de ti, puedes abrir la puerta al otro sin temor. Habla menos, pero con más alma. Escucha más, pero con menos juicio. Comunicarte desde la presencia es una forma de meditación activa. Es practicar la coherencia entre lo que piensas, sientes y expresas. Y esa coherencia, aunque no grite, resuena profundo. Afinidades profundas y auténticas. La amistad no se fuerza, se descubre. Una de las mayores enseñanzas estoicas sobre la vida social es que lo auténtico no necesita esfuerzo para sostenerse. En el caso de la amistad, esto se vuelve aún más evidente. El vínculo verdadero no se fabrica, no se convence, no se mendiga, se revela. Aparece cuando dos almas afines se reconocen en el silencio, en la coherencia, en el respeto mutuo. Las relaciones que nacen desde la necesidad tienden a desvanecerse cuando esa necesidad se disuelve, pero las que se gestan desde la afinidad profunda, desde un compartir genuino de valores, visión y propósito, se mantienen firmes incluso en el silencio, incluso en la distancia. El sabio no busca amigos para llenar su vacío, sino para celebrar la plenitud del alma compartida. La vida, en su propia danza natural, se encarga de atraer a las personas correctas en el momento oportuno. Cuando estás alineado con tu esencia, cuando vives con claridad interna y sin máscaras, quienes vibran en tu misma frecuencia llegan, no por magia, sino por resonancia. Y no necesitas hacer nada especial para retenerlos, porque lo auténtico no se escapa. A veces, confundimos la intensidad con la autenticidad. Creemos que una conexión rápida y efusiva es sinónimo de profundidad, pero el tiempo revela lo que la emoción inicial esconde. El estoico observa, no se precipita. Entiende que una amistad verdadera puede gestarse en la lentitud, en las pequeñas acciones, en el respeto silencioso que se construye día tras día. Cuando una afinidad es auténtica, no exige explicaciones, no exige demostraciones constantes. Basta con estar, basta con saber, y ese saber se convierte en una forma de hogar, un refugio donde puedes ser sin esfuerzo, sin justificarte, sin adornarte. Descubrir una amistad real no es conquistar a alguien, es despojarse de las máscaras hasta que alguien vea tu esencia y tú la suya. Allí nace el lazo verdadero, no en la búsqueda, sino en el encuentro, porque lo que es para ti no se fuerza, se reconoce. Vulnerabilidad estoica, abrirte sin rendirte. La vulnerabilidad no es una debilidad, sino una manifestación de coraje interior. El estoicismo no enseña a ocultar lo que duele, sino a trascenderlo sin dramatismo. Abrirse al otro no significa entregarse sin medida, ni dejar que las emociones nos arrastren, sino permitirnos ser vistos tal como somos, sin adornos ni defensas innecesarias. Cuando te muestras desde la verdad de tu experiencia, sin exigencias y sin necesidad de aprobación, estás ejerciendo la forma más pura de fortaleza emocional. Porque no hay acto más poderoso que decir, esto soy, con todo lo que implica, y sigo aquí de pie. La vulnerabilidad estoica no busca consuelo, sino comprensión. No pide que el mundo se adapte a su dolor, sino que acepta el dolor como parte del crecimiento. Los sabios de la antigüedad sabían que encerrarse en una armadura emocional termina por aislar. Marco Aurelio lo escribió con claridad. La verdadera fuerza es la que no necesita endurecerse, la que puede mirar su tristeza, su miedo o su duda y al mismo tiempo seguir actuando con virtud, la que no se esconde tras un orgullo frío, sino que se abre desde la quietud de quien ya no necesita demostrar nada. Compartir tu fragilidad con quien merece escucharla es un acto de confianza profunda, pero también es una forma de depuración. Quien no puede sostenerte en tu verdad, tampoco debería tener acceso a tu compañía. No se trata de exponerse por necesidad, sino de expresar desde la coherencia, desde el centro, como el roble que se inclina con el viento, pero no se rompe. La vulnerabilidad bien dirigida crea puentes hacia vínculos más humanos, más honestos, más libres. Y aunque no siempre recibirás lo que esperas, descubrirás algo más valioso,
que puedes abrir el corazón sin perder la dirección, que puedes sentir sin perder el dominio, que puedes ser transparente sin renunciar a tu dignidad. Esa es la verdadera fortaleza del alma estoica, la amistad contigo mismo. Eres el único que no puedes abandonar. En medio del ruido exterior y la búsqueda de aceptación, hay una relación que determina todas las demás, la que tienes contigo. La amistad con uno mismo no es una idea romántica ni un refugio de soledad, sino una necesidad vital, porque allí donde no hay respeto por la propia existencia, todo vínculo externo será frágil, inestable o dependiente. Epicteto lo dejó claro: ningún hombre es libre si es dueño de sí mismo. Cultivar esa libertad comienza por aprender a convivir con tus pensamientos, a reconocer tus emociones sin pelear con ellas, a darte lo que tanto sueles pedir a los demás: atención, comprensión, cuidado. La amistad interior es, antes que nada, un acto de sinceridad. No se trata de repetirte afirmaciones vacías, sino de mirarte con honestidad, sin juicios extremos ni exigencias que nadie podría cumplir. Ser tu propio amigo implica acompañarte en los momentos oscuros, sin abandonarte, escucharte cuando estás confundido, perdonarte cuando caes, celebrarte sin necesidad de testigos. En la filosofía estoica, el sabio es aquel que ha construido dentro de sí un lugar seguro, una morada donde habita la calma, la dignidad y la templanza. No necesita huir ni disfrazarse, porque ha hecho de sí mismo un hogar. Cuando te conviertes en tu mejor aliado, dejas de mendigar amor, de sobreactuar para agradar, de temer al juicio ajeno. Ya no necesitas llenar vacíos con distracciones ni con relaciones superficiales. Entonces, si alguien llega, suma, y si alguien se va, no te quiebra. La amistad contigo no siempre será cómoda, porque exige que te enfrentes a ti sin máscaras, pero es la única que estará contigo en cada amanecer, en cada derrota y en cada silencio. Es la única compañía asegurada hasta el último día de tu vida. Por eso, cultívala con la misma devoción con la que cuidas a un ser querido, porque al final eres el único que no puedes abandonar. Nunca. La resiliencia emocional, el poder de sostenerte cuando nadie lo hace por ti. En los momentos más difíciles, cuando las voces se apagan y el apoyo externo se desvanece, emerge una fuerza silenciosa pero invencible. La resiliencia emocional no es dureza, ni indiferencia, ni negación del dolor. Es la capacidad de sostenerse en medio del colapso sin perderse a uno mismo. Es levantarse sin aplausos, comprender sin necesidad de justificaciones y seguir caminando incluso cuando el camino se borra. Para el estoicismo, la adversidad no es un castigo ni una anomalía, sino una parte natural de la existencia. Marco Aurelio escribió: lo que estorba la acción, impulsa la acción. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. Esa frase contiene el corazón de la resiliencia. Convertir los obstáculos en materia prima de transformación. Desarrollar esta fortaleza interior no significa reprimir lo que sientes, sino aprender a convivir con tus emociones sin ser esclavo de ellas. Es permitir la tristeza, la rabia o el miedo, pero sin entregarte al caos que generan. Es tener la templanza de observar el dolor sin dramatizarlo, de atravesar la tormenta sin que la tormenta se quede dentro. Nadie puede prometerte que los demás estarán siempre ahí para sostenerte. A veces la vida te deja solo para que descubras lo que eres capaz de soportar. Y en esa aparente soledad, la resiliencia te enseña a apoyarte en ti mismo, a encontrar dentro de ti los recursos que antes buscabas fuera. Resiliencia es también saber esperar, tener paciencia con tus procesos, no exigir una recuperación inmediata. Es avanzar a tu ritmo, sin compararte, confiando en que toda herida cicatriza si se la mira con compasión y tiempo. Porque el verdadero poder no está en no caer, sino en levantarte una y otra vez, sin perder la fe en ti. Sostenerte cuando nadie lo hace por ti es un acto de dignidad, y es ahí, en ese gesto invisible, donde comienza tu verdadera libertad. Compasión hacia el otro sin dependencia, amar sin necesitar. La compasión verdadera nace de la plenitud, no de la carencia. No se entrega para llenar vacíos, ni se sostiene por miedo al abandono. Es un acto libre, consciente, que respeta al otro tal como es, sin intentar poseerlo ni moldearlo. En el pensamiento estoico, amar no significa fundirse ni depender, sino ver al otro con claridad, sin los filtros de la necesidad.
Amar sin necesitar es entender que nadie tiene la tarea de completarte, que acompañar no es cargar y que estar presente no implica perderse en el otro. La compasión madura reconoce que cada persona tiene su camino, sus ritmos y sus sombras, y elige no juzgar, no controlar, no forzar, solo estar, si el otro lo permite. En un mundo que confunde amor con apego y presencia con sacrificio, la filosofía estoica nos recuerda que la virtud está en el equilibrio. Epicteto decía que las cosas no nos afectan por lo que son, sino por lo que pensamos de ellas. Así también ocurre con los vínculos. No sufrimos por amor, sino por las expectativas, proyecciones y exigencias que colocamos sobre él. La compasión que no depende es generosa, pero también firme. Sabe poner límites sin culpa, sabe retirarse cuando el respeto se pierde, y sabe sostener al otro desde la distancia si es necesario, sin abandonar su propio centro. El que ama sin necesitar no mendiga afecto, no exige permanencia, no teme al cambio. Comprende que todo lo vivo es impermanente y que las relaciones también tienen sus ciclos. Por eso agradece lo compartido, incluso cuando llega el momento de soltar. La verdadera compasión no te encadena, te eleva, te permite estar con otros sin dejar de estar contigo. Es una presencia que no exige nada, porque ya lo tiene todo, y es ahí, en esa quietud interior, donde el amor florece sin peso, sin miedo y sin nombre. Solo presencia pura, límites firmes y amorosos. No todo el mundo merece un lugar en tu mundo. Poner límites no es un acto de rechazo, es un acto de amor propio. Es la manera en que declaras ante el mundo qué estás dispuesto a permitir y qué no. Es la frontera invisible que protege tu paz, tu tiempo, tu energía y tu dignidad. Los estoicos lo entendían bien. No puedes controlar el comportamiento de los demás, pero sí puedes decidir cuánto de ese comportamiento dejas entrar en tu vida. Decir no a tiempo no es egoísmo, es sabiduría emocional. No necesitas justificar tus límites ni convencer a nadie de su validez. Un alma en paz no se desgasta explicándose. Sabe que los vínculos verdaderos no se tambalean ante una sana afirmación de espacio personal, porque quien te quiere bien comprende tu necesidad de cuidar tu centro. Los límites amorosos no son muros de resentimiento, son umbrales conscientes que marcan dónde termina el otro y dónde comienzas tú. No se colocan desde el miedo ni desde la rabia, sino desde la claridad, desde ese lugar interior donde ya no necesitas agradar para sentirte válido, ni retener para no sentirte solo. Marco Aurelio escribía que uno debe estar más atento a su propio juicio que al juicio ajeno. Y esa frase, tan simple, es una llave para establecer límites con serenidad, porque solo cuando dejas de buscar aprobación afuera, puedes construir una vida coherente con lo que vales y necesitas. No todos los que se acercan a ti merecen quedarse. Algunas presencias erosionan, confunden, drenan. Saber detectarlas y alejarte a tiempo es un acto de madurez espiritual. El mundo está lleno de voces, pero no todas deben ser escuchadas. Está lleno de manos, pero no todas deben ser tomadas. Cuidar tu mundo interno es tu responsabilidad. Y no hay acto más compasivo contigo mismo que elegir con conciencia quién entra, quién se queda y a quién le cierras la puerta con respeto, pero sin dudar, porque no todo el mundo merece un lugar en tu mundo, y está bien que así sea. Límites firmes y amorosos. No todo el mundo merece un lugar en tu mundo. Poner límites no es un acto de rechazo, es un acto de amor propio. Es la manera en que declaras ante el mundo qué estás dispuesto a permitir y qué no. Es la frontera invisible que protege tu paz, tu tiempo, tu energía y tu dignidad. Los estoicos lo entendían bien. No puedes controlar el comportamiento de los demás, pero sí puedes decidir cuánto de ese comportamiento dejas entrar en tu vida. Decir no a tiempo no es egoísmo, es sabiduría emocional. No necesitas justificar tus límites ni convencer a nadie de su validez. Un alma en paz no se desgasta explicándose. Sabe que los vínculos verdaderos no se tambalean ante una sana afirmación de espacio personal, porque quien te quiere bien comprende tu necesidad de cuidar tu centro. Los límites amorosos no son muros de resentimiento, son umbrales conscientes que marcan dónde termina el otro y dónde comienzas tú. No se colocan desde el miedo ni desde la rabia, sino desde la claridad, desde ese lugar interior donde ya no necesitas agradar para sentirte válido, ni retener para no sentirte solo.
Marco Aurelio escribía que uno debe estar más atento a su propio juicio que al juicio ajeno. Y esa frase, tan simple, es una llave para establecer límites con serenidad, porque solo cuando dejas de buscar aprobación afuera, puedes construir una vida coherente con lo que vales y necesitas. No todos los que se acercan a ti merecen quedarse. Algunas presencias erosionan, confunden, drenan. Saber detectarlas y alejarte a tiempo es un acto de madurez espiritual. El mundo está lleno de voces, pero no todas deben ser escuchadas. Está lleno de manos, pero no todas deben ser tomadas. Cuidar tu mundo interno es tu responsabilidad. Y no hay acto más compasivo contigo mismo que elegir con conciencia quién entra, quién se queda y a quién le cierras la puerta con respeto, pero sin dudar, porque no todo el mundo merece un lugar en tu mundo, y está bien que así sea. La soledad elegida como fortaleza. Estar solo no es estar vacío. La soledad no es una sentencia, es una elección que, cuando se vive con conciencia, se convierte en una fuente inagotable de poder interior. El estoicismo no promueve el aislamiento, pero sí la autosuficiencia emocional. Nos recuerda que quien sabe estar solo nunca está a merced de vínculos por necesidad, sino por elección, porque solo el que se encuentra consigo mismo puede encontrarse verdaderamente con los demás. Estar solo no significa estar incompleto. Al contrario, es en el silencio donde escuchas tu verdadera voz, en la quietud donde descubres lo que realmente sientes, lo que necesitas, lo que deseas dejar atrás. La soledad elegida te devuelve la soberanía de tu mundo interno, ese que tantas veces se diluye entre las expectativas ajenas. Los sabios antiguos se retiraban a lugares apartados no por desprecio al mundo, sino para encontrarse con lo que en el mundo suele perderse, la autenticidad. Porque en la soledad no necesitas aparentar, ni rendir cuentas, ni defenderte. Solo necesitas ser. Y ese acto simple, ser, es una de las mayores formas de libertad. Séneca decía que el sabio es suficiente para sí mismo. No porque desprecie la compañía, sino porque ha cultivado dentro de sí una fortaleza que no depende de las circunstancias externas. Esa es la soledad que nutre, la que no teme al silencio ni a la pausa, porque ya no necesita el ruido para sentirse vivo. Estar solo no es sinónimo de estar vacío. De hecho, hay multitudes que habitan en la más profunda soledad emocional. La diferencia está en cómo se vive. La soledad impuesta hiere, la soledad elegida transforma. Y en ese espacio de intimidad contigo mismo nace una fortaleza callada, pero inquebrantable. Aquel que aprende a caminar solo nunca camina perdido, porque lleva dentro de sí un faro que no se apaga, aunque el mundo afuera esté oscuro. Esa es la fuerza de la soledad elegida, una quietud que no encierra, sino que libera, un espacio sagrado donde florece lo más verdadero de tu ser. El ruido social como distracción, estar rodeado, no es sinónimo de estar acompañado. Vivimos en un tiempo donde la presencia constante de otros no garantiza compañía verdadera. De hecho, muchas veces, el exceso de vínculos superficiales actúa como una barrera contra el encuentro real. El ruido social no solo es externo, también es interno, y se manifiesta como la necesidad de llenar cada instante con interacción, aunque sea vacía, solo para evitar el silencio. El estoicismo enseña que no es la multitud lo que da sentido a la vida, sino la claridad interior. Rodearte de personas no siempre significa que estés construyendo relaciones. A veces, solo estás huyendo de ti mismo. Hay quienes temen tanto a la soledad que prefieren perderse entre conversaciones huecas, en redes que solo amplifican el vacío, en vínculos que solo existen para evitar el vértigo del silencio. Pero la verdadera compañía nace del encuentro consciente, no del hábito ni de la costumbre. Estar con otros debería ser una elección lúcida, no un escape disfrazado, porque si no sabes estar contigo, tampoco sabrás estar con los demás de forma auténtica. En lugar de buscar la validación externa, el sabio cultiva una vida con sentido, donde cada presencia tiene un propósito, y no simplemente ocupa un espacio. El ruido social es también la sobreestimulación, la urgencia de opinar, la saturación de estímulos que impiden la introspección. Y es que cuando estás demasiado ocupado respondiendo a todo lo que sucede afuera, pierdes el contacto con lo que realmente importa dentro. Por eso, aprender a hacer silencio es un acto de valentía, una rebelión contra la distracción permanente.
Estar rodeado no siempre es estar acompañado. Puedes tener una multitud a tu lado y sentirte profundamente solo. O puedes estar contigo mismo, en silencio, y experimentar una plenitud serena que nadie más te ha dado. La diferencia está en la calidad de los vínculos, comenzando por el que tienes contigo. Solo desde ahí, cualquier compañía que llegue será un regalo, no una necesidad. La amistad comienza cuando dejas de huir de ti. Durante mucho tiempo, buscamos afuera lo que nos negamos a construir por dentro. Relación tras relación, palabras intercambiadas, promesas hechas en la urgencia del vacío. Y aún así, una parte de nosotros seguía sintiéndose sola. Porque la amistad verdadera, la que sostiene, no se encuentra en los demás hasta que uno aprende a habitarse. La filosofía estoica insiste en una verdad simple y profunda. No puedes ofrecer lo que no te das. Si buscas aceptación sin haberte aceptado, comprensión sin haberte escuchado, o amor sin haberte cuidado, lo que creas con otros será frágil, condicionado, a veces incluso dependiente. El encuentro solo es posible cuando has dejado de huir de tu propia presencia. Construir desde dentro es hacer las paces con tus sombras, reconocer tus límites sin juicio y valorar tu esencia sin adornos. Es sentarte en silencio contigo mismo y no sentirte incómodo. Es saber que, incluso si nadie más está, tú estás. Y que eso, en el fondo, basta. Desde ahí, cualquier amistad será un reflejo de tu integridad, no una prótesis emocional. El sabio no mendiga compañía, no porque no valore a los demás, sino porque ya se ha encontrado. Cuando logras sostener tu mundo interior sin miedo, cuando puedes caminar a solas sin sentir que te falta algo, entonces estás listo para compartir sin imponer, para dar sin perderte, para recibir sin volverte esclavo de la mirada ajena. Todo vínculo sólido comienza con la raíz interna. La amistad no es un salvavidas ante la angustia de estar solo, sino una extensión de tu plenitud. Por eso, antes de buscar afuera, detente, mírate, escúchate, acéptate. Solo cuando te has dejado de huir a ti mismo, puedes encontrar a alguien sin disfrazarte, sin rogar, sin actuar. Así nace la amistad verdadera, de la verdad interior que aprendiste a abrazar sin miedo. Y desde ahí, la soledad se vuelve elección, no condena. El sabio nunca está realmente solo. La conexión interior como compañía constante. En la filosofía estoica, la soledad no es un castigo, sino una oportunidad. Para el sabio, el verdadero acompañamiento no proviene de la cantidad de personas a su alrededor, sino de la calidad de su conexión con la existencia. Cuando alguien ha cultivado la presencia consciente y la reflexión profunda, no necesita llenar los vacíos con palabras ajenas ni distraerse para evitar el encuentro consigo mismo. La mente entrenada en la virtud encuentra compañía en la claridad, serenidad en el silencio y fuerza en la introspección. Marco Aurelio lo expresó con firmeza. Busca en tu interior. Allí está la fuente del bien, y puede brotar siempre que lo desees. Esta frase revela una verdad central del pensamiento estoico. El sabio encuentra en sí mismo lo que otros buscan desesperadamente afuera. Mientras muchos temen al aislamiento, el sabio lo convierte en templo. No es indiferente ni distante, sino profundamente vinculado a la realidad, pero desde un lugar que no necesita validación externa. La conexión interior le permite habitar el mundo con presencia, sin perderse en él. A través del autodominio y la claridad mental, transforma cualquier situación en una posibilidad de crecimiento. Incluso en medio del bullicio, puede permanecer en calma. Incluso en ausencia de compañía, se sabe pleno. Porque ha comprendido que la relación más importante no es con los demás, sino con su propia conciencia. Y desde ahí, puede establecer vínculos más auténticos y menos necesitados. Así, el sabio camina por la vida sin prisa, sin miedo, sin sensación de carencia. No huye de los otros, pero tampoco depende de ellos. En la soledad, descubre su naturaleza. En la compañía, comparte su luz. Y cuando el mundo calla, su espíritu canta. Tu paz no debería depender de otros. La serenidad nace de la claridad interior. No necesitas multitud para sentirte completo. El silencio es la voz del alma que despierta. Cuando te habitas, nunca estás solo. Haz de ti tu propia fuente de fuerza. El desapego afectivo. Cuando dejas de necesitar, comienzas a amar. El desapego no es indiferencia, ni frialdad, ni una forma de huir del vínculo. Es, en realidad,
una de las expresiones más puras del amor. Porque solo cuando dejas de necesitar al otro para sentirte pleno, puedes mirarlo sin distorsiones, sin expectativas ni exigencias. El desapego afectivo no significa cerrar el corazón, sino abrirlo sin miedo a perder. Significa amar desde la libertad y no desde la carencia. Para los estoicos, la dependencia emocional es una cadena que enturbia la razón y envenena el alma. Epicteto advertía que solo aquello que depende de ti puede traerte paz. Si condicionas tu bienestar a la presencia o aprobación de alguien más, te conviertes en esclavo de lo incontrolable. Por eso, el sabio se entrena en soltar, no para alejarse del mundo, sino para habitarlo con ecuanimidad. Cuando practicas el desapego, empiezas a amar desde la presencia, no desde la ansiedad. No te aferras, porque comprendes que todo es transitorio. No manipulas, porque ya no necesitas asegurar nada. El amor fluye limpio, sin la contaminación del miedo ni la urgencia del vacío. Ya no buscas que el otro te complete, porque ya estás entero. Y en esa integridad puedes compartir sin perderte. El desapego también te da el poder de observar tus emociones sin dejarte arrastrar por ellas. Puedes sentir profundamente sin confundirte con el sentimiento. Puedes acompañar sin invadir. Puedes marcharte sin rencor. Y puedes quedarte sin exigencias. Soltar sin cerrar el corazón. Aprender a irse sin dejar de amar. Soltar no es abandonar, ni olvidar, ni renunciar al amor. Es comprender que forzar un lazo que ya no respira es ahogarse junto a él. Hay momentos en la vida en los que la mayor expresión de lucidez no es insistir, sino soltar con dignidad. No porque ya no se ame, sino porque ese amor dejó de construir, dejó de nutrir, o simplemente ya no tiene lugar para crecer. La filosofía estoica enseña que el desapego es una forma de respeto hacia uno mismo y hacia el otro. Soltar no significa cerrar el corazón, sino dejar de hacer girar toda tu existencia alrededor de algo que ya no corresponde a tu momento presente. Es un acto profundo de confianza, una entrega a la sabiduría de los ciclos. No todo lo que empieza debe continuar, y no todo lo que continúa lo hace desde la plenitud. Cuando uno aprende a soltar, lo hace sin resentimiento, sin dramatismo, sin convertir al otro en enemigo, ni a uno mismo en víctima. Simplemente se reconoce que el tiempo compartido cumplió su propósito y que aferrarse por miedo solo prolonga la herida. Se camina hacia adelante, no para huir, sino para permitir que lo nuevo llegue y que lo vivido se integre con gratitud. Soltar es también una práctica de humildad. Implica aceptar que no todo está bajo tu control, que algunas conexiones terminan y que eso no las hace menos valiosas. Es mirar hacia atrás sin rencor y hacia adelante sin temor, con el corazón abierto, aunque ya no sea para la misma historia. En esa despedida serena hay una forma de amor aún más pura, la que no exige quedarse, pero honra lo compartido, la que no retiene, pero bendice. Porque soltar no es cerrar la puerta al amor, es dejarla entreabierta para lo que la vida aún tiene por mostrar, cultivar el alma, no la imagen. No eres más valioso por tener muchos conocidos. Vivimos en un mundo donde la apariencia social ha reemplazado muchas veces a la autenticidad del alma. Las cifras importan más que los vínculos reales, y la cantidad de conocidos se ha vuelto una moneda emocional que poco tiene que ver con el verdadero valor de una persona. Pero desde la mirada estoica, todo esto es una ilusión, un ruido exterior que aleja al ser humano de su esencia. La filosofía enseña que cultivar la imagen es como alimentar un reflejo sin sustancia. Puede ser admirado por muchos y, aún así, estar profundamente desconectado de ti. Puedes tener miles de interacciones sin haber sentido nunca una conversación que te atraviese el alma. La verdad es que no necesitas ser popular, necesitas ser real. No se trata de cuánto te aplauden, sino de cuánto puedes mirarte al espejo y respetar lo que ves. El alma no se cultiva desde la aprobación externa, se cultiva en la coherencia silenciosa, en los actos que nadie ve, en la capacidad de estar solo sin sentirte vacío. Los sabios antiguos no buscaban multitudes, buscaban profundidad. No vivían para ser vistos, vivían para ser. La amistad verdadera no se mide por la frecuencia de los encuentros, sino por la sinceridad del vínculo. Cuando dejas de construir tu identidad a partir de lo que los demás piensan de ti, encuentras una libertad que no se puede comprar. Aprendes que el verdadero reconocimiento no viene de afuera,
sino de la paz interna. Eres suficiente no porque te sigan, te admiren o te llamen, sino porque te conoces y te habitas. En ese camino, comienzas a rodearte de quienes no buscan una imagen, sino una presencia. Personas que no llenan tu agenda, pero sí tu espíritu. Y ahí comprendes que tu alma vale más que cualquier fachada, y que vivir desde ella es el único éxito que no se desvanece. Presencia consciente en las relaciones. Estar, sentir, escuchar, sin expectativas. Las relaciones humanas, cuando se viven desde la conciencia, se convierten en espacios de transformación mutua. Ya no son lugares donde se exige, se reclama o se proyecta, sino encuentros donde cada uno puede ser sin temor a no cumplir expectativas. La presencia consciente consiste en eso, en ofrecerse entero al instante, sin forzar nada, sin esperar que el otro llene vacíos que solo uno puede comprender. En tiempos donde la inmediatez dicta el ritmo de los vínculos, escuchar con el alma es un acto revolucionario, no para responder rápido, no para resolver lo que el otro aún no ha dicho, sino para permitir que sus palabras respiren, sentir con empatía, estar sin distracción, sostener una mirada sin huir. Esa forma de estar, serena y profunda, es el terreno donde florece lo auténtico. Cuando llegas a una relación desde la carencia, inevitablemente terminarás pidiendo más de lo que puedes ofrecer. Pero si llegas desde la presencia, desde la integridad de quien se conoce y se respeta, entonces todo cambia. Ya no necesitas impresionar, solo estar. Ya no buscas ser comprendido a toda costa, solo compartes lo que eres con quien está dispuesto a ver. Esta actitud, profundamente estoica, no significa frialdad ni desapego emocional, sino conexión real con el presente y con el otro. Amar sin aferrarse, comprender sin intentar controlar, acompañar sin invadir. Y desde esa calma, las relaciones adquieren un sentido que no puede fabricarse, solo experimentarse. El sabio no se rodea de muchos, pero en cada encuentro deja una huella de autenticidad, porque sabe que estar verdaderamente presente es el mayor regalo que puede ofrecer, y también el más difícil de recibir. Así, paso a paso, se construyen vínculos que no se desgastan con el tiempo, porque nacen del silencio interior y no de la necesidad. Y en ese silencio, donde no se espera nada, suele encontrarse todo. El amor propio es el inicio de todo. Si no te eliges a ti, nadie más lo hará. El amor propio no es egoísmo, ni aislamiento emocional, ni una coraza contra el mundo. Es, en su forma más pura, un acto de honestidad. Es mirar hacia adentro y decidir que uno merece respeto, presencia, calma. Es dejar de esperar que el mundo ofrezca aquello que solo uno puede otorgarse, porque quien no se elige, se abandona, y quien se abandona, termina mendigando atención en lugares donde nunca encontrará hogar. El sabio lo sabe, no puede construir fuera lo que no ha cultivado dentro. Por eso, cada elección que hace está enraizada en la fidelidad a sí mismo. No se traiciona para encajar, no se adapta por miedo a quedarse solo. No silencia su verdad para recibir una aprobación que caduca. En lugar de eso, se mantiene firme en su centro, aun si eso significa caminar en silencio durante un largo trecho. Amarse no es un gesto narcisista, es un acto de madurez espiritual. Es comprender que, antes de ofrecer amor, primero hay que saber sostenerse. Antes de compartir luz, hay que encender la propia. Antes de invitar a otro a quedarse, hay que tener un hogar interior donde habitar. La falta de amor propio se manifiesta en decisiones que nos duelen, en vínculos que nos apagan, en renuncias que pesan más que alivian. Pero cuando uno se elige con firmeza, con ternura y sin excusas, cambia toda la configuración de su mundo. Ya no se buscan validaciones externas, porque la raíz del valor está dentro. Ya no se teme a la soledad, porque se sabe que no es sinónimo de vacío. Y ya no se suplica afecto, porque se ha aprendido a vivir con dignidad. Todo lo que das al mundo parte de lo que decides darte a ti mismo. Si tu palabra se escucha dentro, también resonará fuera. Si te eliges cada día, los demás solo podrán respetarte, porque nadie puede amar genuinamente a alguien que aún no ha aprendido a amarse. La verdadera fuerza nace del silencio interior. Hay un momento en el que, después de tantas búsquedas, uno comprende que lo esencial no está allá afuera. No está en la multitud, ni en las palabras ruidosas, ni en el frenesí de agradar a todos.
La verdadera fuerza se encuentra en el silencio interior, ese lugar sagrado donde todo cae y solo queda lo que eres. Ahí, en ese centro sereno, nace la claridad. Ahí despierta el coraje y ahí se gesta la paz que ningún aplauso puede comprar. La filosofía estoica no es una huida de la vida social, sino una forma de habitarla con integridad. Es caminar entre otros sin perderte en ellos. Es acompañar sin absorber. Es querer sin necesidad. Quien cultiva esa fuerza interna no depende de que lo entiendan, lo aprueben o lo acompañen. Sabe estar solo y no se rompe. Sabe amar y no se pierde. Sabe decir adiós sin derrumbarse. La ausencia de amigos no es una condena, sino una oportunidad. Una pausa que el alma pide para recordar lo que olvidó. Que la plenitud no se encuentra en la cantidad de vínculos, sino en la profundidad del vínculo con uno mismo. Que antes de construir puentes hacia los demás, hay que reforzar las raíces internas. Que nada que venga de afuera puede completar lo que tú no has elegido cultivar por dentro. Este no es un mensaje de resignación, es una invitación al despertar, a dejar de esperar ser elegido y empezar a elegirte, a silenciar el ruido externo para escuchar tu propia voz, a vivir con firmeza, con dignidad y con presencia. Porque cuando habitas tu vida con autenticidad, la soledad deja de ser un problema y se convierte en un poder. Si este mensaje resonó contigo, te invito a suscribirte a este canal. Aquí seguimos compartiendo ideas que transforman, que despiertan y que, sobre todo, te recuerdan que no estás solo. Tu fuerza está contigo, solo tienes que volver a ti.